Hola, bendiciones infinitas de nuestro Padre. Es un gran privilegio poder estar reunidos en esta mañana para escuchar la palabra y escudriñarla. En los últimos capítulos hemos visto cómo se armó el santuario, cómo es que lo terminan, y una vez que está terminado, Dios lo acepta porque todo lo que estaba en el santuario representaba a su Hijo, a Jesús. Y es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, siempre es acepto por su propio Padre. Vimos cómo desciende la Santa Shekinah, que simbolizaba la presencia de Cristo, el ángel del pacto que Dios había prometido a Moisés que los acompañaría en todas las peregrinaciones del desierto. Dios mismo enciende el fuego del altar del sacrificio, el del altar del incienso, y en este momento de la historia pues entramos al libro de Levíticos. Y nos podríamos preguntar, ¿qué tienen de importancia las leyes y mandatos de Levítico? ¿Será que son importantes para nuestra vida? Vamos a ver qué nos dice la inspiración. Hemos de familiarizarnos con la ley levítica en todos sus aspectos, pues contiene reglas que deben ser obedecidas. Contiene las instrucciones que, si son estudiadas, nos capacitarán para entender mejor la regla de fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. Nadie tiene excusa para estar en tinieblas. Los que reciben a Cristo por fe también recibirán poder para llegar a ser hijos de Dios. Así que Levíticos contiene reglas importantes para nuestra vida, que nos van a capacitar para poder obedecer de manera correcta a nuestro Creador. Así que es de suma importancia. Todo lo que leeremos en este libro nos va a ayudar con nuestra vida diaria. Y no es si queremos o si no queremos, bueno, no las hacemos. Son mandatos y siguen vigentes hasta nuestros días. Más adelante vamos a ver las únicas dos excepciones, pero todos aquellos que se llamen pueblo de Dios nos dice la inspiración que debemos de seguir estas reglas. No si queremos, es un mandato de Dios. Así que vamos a ponerle atención a estos capítulos porque son importantes para nuestra vida. Y en este capítulo leeremos las instrucciones para las ofrendas del grano. Capítulo 2. Cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Derramarás sobre la harina aceite de oliva, la rociarás con incienso. Aquí Dios les inicia a dar las instrucciones de cómo tienen que ser las ofrendas que el pueblo de Israel lleve de harina o de granos, de cereales. La harina de trigo, como hemos visto, representa a la humanidad de Cristo. Cristo mismo, durante su ministerio terrenal, dijo que Él era el grano de trigo y que si no moría y era echado en tierra, no podría llevar mucho fruto, pero que cuando el grano muriese y fuera sepultado, daría como resultado mucho fruto. Lo segundo que debía llevar esta ofrenda era el aceite de oliva. El aceite representa la divinidad de Cristo, el espíritu vivificante. Todo esto ya lo vimos en capítulos anteriores, ya lo comprobamos tanto con citas de la Biblia como con el espíritu de profecía. Ustedes pueden ir y revisar los capítulos anteriores del libro de Éxodo. Así que aquí estamos viendo en este sacrificio las dos naturalezas de Cristo, dos personalidades, dos personas en un solo ser, una divina, la otra humana. Y la inspiración nos dice: hermanos, este es un asunto de gran trascendencia para nosotros. ¿Quién es el que habla? Es Jesucristo. ¿Quién es Él? Es el unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es Él? Es nuestro Salvador, aquel que dejó los atrios reales del cielo, dejó a un lado su elevada posición y revistió su divinidad con la humanidad. Él vino a nuestro mundo para que la divinidad pudiera tocar a la humanidad a fin de alcanzarnos con su brazo humano, mientras que, con su brazo divino, se aferra del trono del infinito. Este es un asunto de gran trascendencia. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo de Dios. Deja los atrios del cielo, viene a la tierra. No dice que se hizo hijo cuando vino a la tierra, ya era hijo de Dios en el cielo. Así como dice Miqueas y el rey Salomón, engendrado desde los días de la eternidad. Y ese Hijo de Dios, el único ser que acompañó al Padre desde la eternidad, se hizo hijo de hombre cuando viene a la tierra y de esta manera
teniendo estas dos personalidades, puede unir al cielo con la tierra. Y la cita termina diciendo: Cristo ha rodeado a la raza humana con su brazo humano, y con su brazo divino se ha aferrado del trono del infinito, y ha unido al hombre con Dios y a la tierra con el cielo. O sea que con su brazo 100% humano, como cada uno de nosotros, Jesús nos toma. Y con su brazo divino, 100% con la naturaleza de su Padre, porque ese mandamiento recibió del Padre, Cristo se aferra a Dios. Y de esta manera llega a unir a la humanidad con la divinidad. Él es el que nos une. Él es el intercesor entre Dios y el hombre. Y es que con su naturaleza humana, Cristo intercede ante Dios, porque como hombre puede hablar de parte de la humanidad, puede representar a la humanidad, y con su naturaleza divina puede interceder al corazón humano, porque Él sabe lo que es ser divino. Él es el representante de Dios en la tierra. Y lo tercero que debía llevar esta ofrenda en el santuario era incienso. Ya vimos que el incienso simboliza o representa los méritos de Cristo. Era todo lo que necesitaban. Trigo, que simboliza la humanidad de Cristo, aceite, que simboliza la divinidad de Cristo, y los méritos de Cristo. Y eso mismo que necesitaba el pueblo de Israel es lo que nosotros necesitamos. Un solo ser que una a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Solo hay tres en la ecuación: un hombre perdido, un Dios ofendido y un hijo de Dios, pero también hijo de hombre, que puede reconciliar ambas partes con sus méritos. Él es todo para la iglesia. Si nosotros no lo reconocemos, si omitimos esto, nos vamos a encontrar ofreciendo sacrificios equivocados. Ofrendas que Dios no nos ha pedido y que no van a ser aceptas. Daniel profetizó que Cristo vino a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, porque Él era el único que estaba representado en todos los sacrificios, en cada holocausto, tanto de los animales que eran sacrificados como ofrendas que eran así de granos o de aceite. En todos estaba representado Cristo. En la paloma, en el cordero, en el becerro, todo lo que era sacrificado en el santuario y todos los objetos del santuario, que ya vimos, representaban a Cristo, el único mediador, intercesor entre Dios y el hombre. Y no solo lo que se sacrificaba en el santuario. Ya vimos que desde Adán y Eva, en los días de Noé, con Abraham, todo lo que se sacrificaba, todos los animales limpios, representaban, simbolizaban al Hijo de Dios, al Mesías, a nuestro Señor Jesús. Y la llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite, junto con todo el incienso, y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego, el resto de la ofrenda de grano será entregado a Aarón y a sus hijos. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. De esta ofrenda, el sacerdote lo único que ofrecía era un puñado de la harina, una porción del aceite y todo el incienso. Esto lo quemaba en el altar del sacrificio, que representaba, ya vimos, a Cristo, tanto su divinidad como su humanidad, y el resto de harina y aceite era para la mantención del sacerdote. Y el versículo 2 termina diciendo: ofrenda de olor grato será esta ofrenda especial. Cristo es olor grato a su Padre. Desde que lo engendró, dice Proverbios 8, que era la delicia del Padre de día en día. Y aun cuando Cristo toma la humanidad, sigue siendo el Hijo de Dios en quien su Padre se deleita. Si la ofrenda es de grano cocido al horno, debe ser de harina selecta, pero sin levadura. Se puede presentar en la forma de panes planos mezclados con aceite de oliva o de obleas untadas con aceite de oliva. Si la ofrenda de grano se cocina en un sartén, debe ser de harina selecta humedecida con aceite de oliva, pero sin levadura. Pártela en pedazos y derrama sobre ella aceite de oliva.
es una ofrenda de grano. Si la ofrenda de grano se cocina en una cacerola, debe ser de harina selecta y aceite de oliva. ¿Quién es el pan vivo que descendió del cielo? Es Jesús. Este pan también era ofrecido en sacrificio. Podían llevar la harina o podían llevar el pan. Y así como Cristo fue sacrificado, este pan era sacrificado, pero era lleno de aceite. Tanto dentro, cuando estaban preparando el pan, lo amasaban con aceite, como por fuera. Dice que el sacerdote tenía que mojarlo todo con aceite, este pan. Del mismo modo que este sacrificio, Cristo estaba lleno de la divinidad. Aún en su humanidad, su divinidad estaba dentro de él, y en ocasiones se menciona que su divinidad fulguraba a través de la humanidad. Una vez resucitado y que asciende al cielo, el Padre pone todo su espíritu sobre él. Dice Salmo que derramó aceite sobre su cabeza hasta que le escurrió por la barba y aún le llegó hasta el borde del manto, hasta abajo. Cristo, tanto por dentro como por fuera, estaba y está lleno de toda la plenitud de la divinidad. Y esta divinidad es derramada en nuestros corazones, como la lluvia temprana y la lluvia tardía. Este pan se podía cocinar tanto en horno como en cazuelas o en sartén. En la Biblia se hace referencia al proceso de cocción, al fuego, cuando se habla de la tentación, el horno de las aflicciones, en donde el pueblo de Dios debe ser purificado. En el horno de las aflicciones es donde se aprende paciencia. Bajo las pruebas somos refinados hasta que salga nuestro carácter como la plata fina. Cristo mismo, dice el apóstol Pablo, que cuando vino a esta tierra se humilló y aprendió obediencia, pasó por el horno de la aflicción, pasó por las mismas tentaciones que nosotros, al punto de que puede comprendernos, puede animarnos y consolarnos como ningún otro ser en todo el universo, porque Él sabe lo que es ser humano. Él sabe lo que nosotros sentimos diariamente, Él lo sintió. Cualquiera que sea la forma en que se prepare la ofrenda de grano para el Señor, la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote tomará una porción representativa de la ofrenda de grano y la quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. El resto de la ofrenda de grano se entregará a Aarón y a sus hijos como alimento. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. Lo mismo cuando se entregaba grano, ya no harina, ya no pan, sino grano, el grano entero. Una porción se ofrecía en el altar y el resto era para la mantención del sacerdote. Cristo murió sacrificado, pero una vez resucitado por su Padre, dice que ascendió al cielo aún con su cuerpo humano, como sacerdote, y Cristo sigue anhelando ser nuestro pan, ser nuestro alimento, ser nuestro sustento, el sustento de la iglesia, el sustento para esa nación de reyes y sacerdotes, para su novia, que Él compró y purificó para sí mismo. Y es que Él es todo en el santuario, Él es el sacerdote, es el sacrificio, es la ofrenda, es el altar. Y de ese mismo modo Él es todo para nosotros, es todo para su iglesia. Él mismo nos santifica, nos purifica para sí mismo. No puede ser otro ser. Otro que no sea Cristo no puede hacer esta obra, porque no se cumpliría el plan de redención. No uses levadura cuando prepares alguna de las ofrendas de grano que presentes al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial presentada al Señor. En la Biblia, la levadura en algunas ocasiones representa la malicia, representa el pecado, que aunque no se note, aunque sea pequeño, una vez que entra en la masa, la va a fermentar, la va a descomponer. Así que estas ofrendas debían ser preparadas sin levadura de malicia, sin pecado, ya que representaban a la ofrenda perfecta, Cristo Jesús, el Hijo del Hombre que nunca pecó y que por eso llegó a ser el Espíritu vivificante, el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos anima
Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Puedes ponerle levadura y miel a una ofrenda de las primeras cosechas, pero éstas nunca deberán ser ofrecidas sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Al pan que sí se le ponía levadura era el pan de la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta era cuando se recogían los primeros frutos y eran llevados al templo en agradecimiento a Dios por la cosecha. Y es que en la Biblia, la levadura en algunas ocasiones, como veíamos, simboliza el pecado, pero en otras simboliza el reino de Dios. En una ocasión, nuestro Señor Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a una mujer que esconde levadura en la harina para hacer el pan. Y de esa misma manera que aunque imperceptible a los ojos, hizo que la masa creciera, así el reino de Dios crece dentro de nosotros. Y es que esto ya estamos hablando después de la resurrección de Cristo, porque la fiesta de Pentecostés se cumple después de la resurrección de Cristo, cuando ya en su divinidad el reino de Dios va a crecer, Cristo va a crecer en nosotros, de la manera como la levadura hace crecer el pan. Esta fiesta representaba a Cristo como el sumo sacerdote que lleva mucho fruto. Ese grano que murió y que fue sepultado en tierra lleva mucho fruto, dice Isaías 53, que verá linaje y se alegrará por los resultados de su trabajo. Y saben, desde que estudiamos la mesa de los panes de la proposición, a mí me surgió una pregunta. Mientras iban por el desierto, los israelitas no sembraban. De hecho, ellos lloran por comida, la piden, se quejan, porque ya no están teniendo alimento, no están teniendo mantención. Lo que trajeron de Egipto ya se les acabó. Entonces, los panes de la proposición, ¿de qué los hacían si no tienen trigo? La única harina que tienen es la del maná. O sea, el maná lo podían moler y tener harina. El maná era el único cereal que estaba en ese momento. Y de hecho es lo que comen por todo ese tiempo que están en el desierto. Parece ser que esta fiesta se debía practicar ya en la tierra prometida, porque en estos momentos ellos no iban a cosechar nada. Por 40 años el pueblo de Israel no se preocupó ni por sembrar, ni por regar, ni por cosechar, ni por cuidar nada. Simplemente, diariamente tenían pan del cielo. Así que parece ser que esto de recoger la gavilla de los primeros frutos eran instrucciones para cuando entrasen en la tierra prometida. Sazona con sal todas tus ofrendas de grano, para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. Todos los sacrificios, no solamente las ofrendas de grano, debían ser salados con sal, debían ser sazonados con sal. Y nosotros sabemos que la sal conserva, la sal regula, es conductora, nutre, le da más tiempo de vida útil a los alimentos. De hecho, la sal es un elemento muy valioso. La palabra salario viene de la sal. Antes lo más valioso que había era la sal, y con eso era que se le pagaba a las personas que trabajaban. Con sal, porque era de alto valor. Entonces, salario era porque se pagaba con sal a las personas. La sal tenía un valor más alto que el oro. En el versículo se menciona pacto de sal. Lo que simboliza es un pacto eterno, un pacto perpetuo. Ese pacto es el que Dios hizo con su Hijo, el pacto de paz que llama la Escritura, donde el Padre está dispuesto a que su propio Hijo, el único que lleva sus genes, viniera a este mundo y reconciliara al hombre caído con Dios. Este mismo pacto de sal, pacto eterno, es el que Cristo hizo con la iglesia, con su esposa. Pero tristemente la iglesia, nosotros individualmente hemos roto ese pacto y hemos deseado, pedido que venga otro que no es el esposo a redimirnos, que venga otro a santificarnos, a darnos el valor que solo nos puede dar el esposo. Aún más, Cristo está representado por la sal. Cristo fue la sal en esta tierra, el que nos conserva, nos regula,
nos conduce, nos nutre, nos completa, nos da sabor. Cristo es el que nos conserva santos y puros, sin contaminación en este mundo. Y nosotros, como esposa de Cristo, hemos sido llamados a ser la sal de la tierra, a seguir los pasos del Cordero por donde quiera que Él fue, ser lo sabroso de la tierra, ser lo anhelado, lo deseable. ¿Por qué? Porque somos la esposa del Cordero, porque no estamos esperando a otro que no sea Cristo, porque la fidelidad es deseable. Porque Cristo y no otro que no es Cristo en nosotros es el señalado entre 10,000, y Él nos va a devolver ese valor que hemos perdido por el adulterio espiritual. Así que todos y cada uno de los sacrificios se sazonaban con sal, sin los méritos de Cristo. Sin Cristo viviendo en nosotros, no va a ser acepto el sacrificio vivo de nuestro cuerpo. Será rechazado. Por eso el exhorto que nos hace el apóstol Pablo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y Cristo mismo dijo: buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tengan a Cristo, la sal del mundo, el esposo de la iglesia, y eso nos va a hacer sabrosos, eso nos va a hacer aptos, sacrificios vivos aceptos por el Padre. Si presentas al Señor una ofrenda de grano de la primera porción de tu cosecha, lleva grano fresco, molido y tostado sobre el fuego. Pon aceite de oliva sobre esta ofrenda de grano y échale incienso. Luego, el sacerdote tomará una porción representativa del grano humedecido con aceite, junto con todo el incienso, y la quemará como una ofrenda especial presentada al Señor. Lo que sí usaba era grano desmenuzado, del grano fresco. Recién cosechado, lo molían. En Isaías 53:5 nos dice que Cristo fue molido por nuestros pecados. Él es ese grano que fue machacado para poder traernos sanidad, salvación, reconciliación con Dios. Como ya vimos, Cristo es el grano de trigo, el que estaba representado en cada ofrenda, tanto de granos, de harina, de pan. Él es el trigo, el pan vivo, el alimento básico para nosotros. Y actualmente están tomando mucho auge esas dietas cetogénicas, las keto diets, en las que se eliminan todos los carbohidratos, todos los cereales, y se quiere sobrevivir a base de cosas que vamos a leer en capítulos subsiguientes que están prohibidas: grasa y carne con sangre. Porque toda la carne que ustedes encuentren en el mercado, aunque sea de libre pastoreo, tiene sangre. A menos que consigan carne kosher, pero de ahí en fuera, toda tiene sangre. Y en la Biblia está prohibido el consumo de carne con sangre y grasa. Pero es lo que te ponen en las dietas actuales. ¿Y cuántas personas que se llaman ser del pueblo de Dios, el Israel espiritual, la esposa, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, consumen carne de cualquier carnicería llena de sangre y no les importa, igual se la comen? Como si Dios jamás hubiera dicho: no coman sangre, porque la vida de toda carne es su sangre. Por lo menos nos debiera dar tantita vergüenza. Por lo menos que no digan que se comen eso, que se avergüencen de decir que comen esos alimentos que Dios prohibió. Pero parece que no se contentan con romper la ley. Desconozco si por ignorancia voluntaria o porque les da igual desobedecer a Dios. También lo publican. Y el profeta Oseas exclama: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero no es porque no esté la información. El versículo termina diciendo: porque desecharon el conocimiento. Es porque no estudiamos, porque nos creemos las mentiras que Satanás ha dicho de que esto quedó clavado en la cruz. Pero lamento desilusionarlos. Siguen vigentes. Lo único que el Mesías vino a cumplir es el sacrificio y la ofrenda. Porque Él era el sacrificio, Él era la ofrenda perfecta.
todas las demás leyes continúan con vigencia, especialmente las leyes que hablan de salud. Por lo menos, no nos llamemos del pueblo de Dios si estamos queriendo romper la ley. Salgamos del medio de la congregación para que no contaminemos la casa, para que no contaminemos a los otros hermanos. Y las personas que eliminan los carbohidratos, la glucosa, eliminan el combustible original que Dios destinó para nuestro cuerpo. Glucosa y carbohidratos, cereales y frutas. Recientemente una persona escribía que para poder superar ciertas enfermedades era necesario no comer frutas, eliminar los cereales porque hacen daño. Y yo, ¿cómo así? La dieta original no es la mejor para aquellos que tienen el objetivo de llegar a ese estado sin pecado, ese estado que tenían Adán y Eva antes del pecado. Y yo quedo sorprendida. Hay programas de salud donde aún la diabetes, que es una enfermedad donde se tiene la glucosa alta en sangre, la revierten con una dieta basada en frutas y cereales. La dieta original para nuestro cuerpo. ¿Cómo no va a volver a funcionar si fue el combustible que Dios dejó desde el principio para nuestro cuerpo? Y en esta ocasión me gustaría contarles una historia, la historia del químico de la muerte y el trigo. Nos cuenta la inspiración que en una ocasión Satanás reunió a los ángeles caídos para lograr hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra de parte de los demonios, hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Y aquí está lo que Satanás ideó. Tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos. Venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre y subyugarán de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido. Satanás los degradaría cada vez más. El plan lo puso en marcha. Y la inspiración nos dice que Satanás ha tenido éxito en apartar al mundo de Dios. Ha convertido en una maldición mortal las bendiciones inherentes al amor y la misericordia de Dios. Satanás se regocija al ver cómo la familia humana se hunde cada vez más en el sufrimiento y en la miseria. Sabe que las personas que tienen malos hábitos y cuerpos mal sanos no pueden servir a Dios con tanto fervor, perseverancia y pureza como si estuvieran sanas. Un cuerpo enfermo afecta el cerebro. Con la mente servimos al Señor. La cabeza es la capital del cuerpo. Por este medio, Satanás despoja a Dios del servicio que le es debido. El asunto es que Satanás tomaría el trigo y algunos otros alimentos y los modificaría. Y saben, ya lo logró. El trigo original, el que Dios creó, es diploide, o sea que tiene 14 cromosomas. Pero Satanás toma ese trigo y lo modifica y lo vuelve alohexaploide. Ya no de 2, ahora de 6, dando como resultado que tiene 42 cromosomas. O sea que el trigo que vemos en la mayoría de harinas, de panes comerciales, es uno con 42 cromosomas. Si nosotros sabemos un poquito de los cromosomas, los animales inmundos tienen más cromosomas que los humanos y que los animales limpios. Y aún los humanos y los animales limpios tienen más cromosomas que lo que es la dieta que Dios proveyó para el hombre. Entonces el trigo ya quedó con muchos cromosomas. Entonces cuando lo consumimos, ese trigo nos inflama, nos enferma, nos debilita, destruye el intestino y por eso es que tantas personas ahora se confunden un poquito y dicen, no, por eso no es bueno comer trigo. No es que no sea bueno, es que modificó Satanás el trigo que Dios había provisto para el hombre como el alimento original. Aún ahora se puede encontrar el trigo original
en las personas que no compran la semilla de banco, sino que por años han sembrado naturalmente el trigo que ellos tienen y ese mismo trigo que cosechan lo vuelven a utilizar para sembrar. Igual el trigo sarraceno, que no tiene 14 cromosomas, tiene 16, está muy levemente modificado. Pero si llevamos esto al plano espiritual, tenemos que verificar, del mismo modo como verificaremos el trigo que comemos, debemos verificar a qué Cristo estamos recibiendo. Porque Satanás no se quedó conforme con modificar lo que simboliza o representaba al Hijo de Dios. También modificó en la mente de cada ser humano quién es Cristo. Y ahora, las personas creen que Cristo no es el Hijo de Dios, que simplemente está jugando un rol, un papel, pero no es engendrado. No es humano como nosotros. Él era Dios, Dios el Hijo. Por eso no pecó. Por este mismo hecho, necesitamos a otro que no sea Cristo, porque Jesús es insuficiente para ser el todo de la iglesia. Satanás anhelaba modificar a Cristo en el cielo, modificar su jerarquía, modificar el orden celestial, pero solo pudo modificarlo, y aún lo modifica, en todas las mentes que sean su taller. En las mentes de los incautos que no reciben la palabra como hijos, sino como críticos, como intérpretes, queriendo reescribir lo que Dios ya dijo, porque así como Dios lo dijo, no cuadra con sus paradigmas. ¿Quieren ese trigo original? ¿Ese Jesús el Cristo revelado claramente en la Biblia? ¿O quieren a ese alter Christos? A ese otro Cristo modificado, una copia del verdadero pero a la semejanza de la mente humana. No pueden recibir a los dos. Son enemigos. Uno es Cristo y el otro es el anticristo. Uno está revelado en la Biblia claramente en nuestro propio idioma. El otro está revelado claramente por los dirigentes que Satanás utiliza para predicar sus mentiras, para difamar a Dios, para hacerlo pasar como un mentiroso, como un engañador, para imputarle sus propios rasgos y atributos a Dios, para agraviar al único Dios verdadero y a su ungido, su Hijo. Uno eleva, el otro degrada. Uno santifica, el otro no puede porque es inmundo. Aunque se haga llamar santo, no es el santo Hijo de Dios. Uno nutre, el otro desnutre. Escojan bien, porque de esta decisión depende su futuro, tanto en esta vida como en la vida venidera. Cristo dijo que la vida eterna, la inmortalidad, esa vida que dice la inspiración que se compara con la de Dios, consistía y aún consiste en conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesús el Cristo. Mis amados, chequen bien a quién están recibiendo. Mi anhelo es que recibamos en nuestros corazones al Hijo de Dios, al único que puede clamar Abba Padre, y no a otro, para que no se hallen teniendo a otro, para que no se hallen siguiendo los pasos, las doctrinas, los inventos del químico de la muerte. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Creador, soberano del universo, en esta mañana estamos a sus pies, agradecidos porque no nos ha dejado en tinieblas. Nos dejó su palabra tan clara que aún los niños la podemos entender, Padre. Aún más dejó la promesa de que ni el más tonto se perdería porque está claramente revelado su plan de redención en la Biblia. Gracias, Padre. Gracias por el plan de redención, porque estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo por el amor que nos tenía, por el amor que aún nos tiene, y porque aún está dispuesto a enviarlo a nuestros corazones para que nos santifique, para que nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. En esta mañana, Padre, aceptamos su dádiva perfecta, aceptamos su regalo para que pueda venir a nuestras vidas y transformarlas en su imagen y semejanza. Gracias porque en los méritos de Cristo puede responder nuestras plegarias y las hace acepta a su Hijo por medio de sus méritos, Padre.
Gracias. Esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, quien es el todo para la iglesia, el consolador de nuestras vidas. Amén. Amén.